el principio, el punto 4 principia cómo debemos recibir la imposición de manos. Primero, dice sujeta a la actividad de la cabeza, autoridad, perdón, a la autoridad de la cabeza. B, comprender la importancia de la identificación. Y el C, comprende que vivimos por medio de todo el cuerpo. O sea que la hermana explica que la unción se da en la cabeza, por lo tanto, si uno está en el cuerpo, que habla despacito, uno recibe esa unción, pero tiene que estar sujeto a la autoridad de la cabeza. No puede ser una persona suelta, una persona solitaria, porque dice también adelante que eso es muerte, muerte espiritual. Y también se comprende la importancia de la identificación, o sea que esa identificación debe estar, cuando viene la sujeción de la actividad de la cabeza, pues viene la identificación. Y además que debemos vivir por medio de todo el cuerpo. O sea que nosotros no podemos ser, así como dice un himno, no podemos ser cristianos separados, hermanos separados, sino que tenemos que vivir en el cuerpo, porque esto hace que, digamos, nosotros podamos tener todo este respaldo espiritual. O sea que debemos sujetarnos a la cabeza todo el tiempo. Entonces, aquí hay 3 casos. El hermano habla 2 casos de la imposición de manos. El primero se da en Samaria. Se dieron cuenta de que habían sido bautizados porque creyeron en el Señor Jesucristo. Los samaritanos creyeron en el Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió? Que ellos no les impusieron las manos. Entonces tuvieron que los apóstoles imponerle las manos. O sea que el bautismo es una declaración pública, pero la imposición de manos forma parte del cuerpo, hace que uno sea parte del cuerpo. Yo no sabía esto, pero ahora el hermano nos aclara, que primero, nosotros cuando nos bautizamos, nos declaramos que renunciamos al mundo y nos sometemos a Cristo de una forma individual. Pero, por otro lado, cuando se imponen las manos, es la forma corporativa en la cual nosotros pertenecemos al cuerpo. Siempre en la vida de la iglesia, siempre ha manifestado la parte individual y la parte corporativa. O sea que las dos tienen importancia. O sea que cuando yo me decido a bautizarme es en una forma individual, personal, y porque yo deseo que sea así. Pero el cuerpo tiene que respaldar este bautismo también cuando se le ponen las manos. Entonces ya estoy sujeto al cuerpo, ya pertenezco al cuerpo. Primero renuncio al mundo y de ahí yo me sujeto al cuerpo. Entonces me sujeto a la autoridad de la cabeza. O sea que esta, fluye esta unción por la posición correcta, y hay una posición errada. También hay la parte negativa y la parte positiva. La parte negativa es de que renunciamos al mundo, al yo, a todas las cosas que estorban. Entonces, cuando habla de los samaritanos fueron salvos, eso no había sido derramado el Espíritu Santo sobre ellos. O sea que ellos vinieron y sí les impusieron las manos para que estuviera completa la salvación de ellos. O sea que ellos ya tenían la autoridad de la cabeza. Y el caso ocurrido en Éfeso es que dice que viajó Pablo y los 12 discípulos no sabían del bautismo porque habían recibido el bautismo de Juan, pero no habían sido impuestos, habían tenido imposición de manos. Entonces se les dijo que tenían que bautizarse en Cristo Jesús y recibir la imposición de manos del Espíritu. Porque dijeron, ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Santo. O sea que les hacía falta y el apóstol Pablo les fue a completar esta parte. O sea que este bautismo estaba incompleto y Pablo vino a completar para que ellos estuvieran sujetos
a la cabeza tuvieran esta unción también. Por otro lado, dice aquí, habla el hermano en el Salmo 133, se refiere de forma bien clara sobre todo la unción de la cabeza y la unción del cuerpo. Por otro lado, dice que, habla también de la imposición de manos con la casa de Cornelio. El apóstol Pedro, él era muy judaizante. Él, a pesar de que había recibido 3,000 judíos y 5,000 judíos, para él los gentiles no tenían como derecho y la oportunidad de ser bautizados. Así que él no aceptaba esto. Y el Señor 3 veces hace que baje el lienzo. Yo me recordaba que solo era una vez, pero ahora hay 3 veces. 3 veces le muestra a Pedro el lienzo con toda clase de animal, que Pedro al principio dijo, yo no como cosa inmunda, yo no como cosa profana, pero después de 3 veces se dio cuenta y pudo percibir lo que el Señor le estaba diciendo. Y lo más importante, que en la casa de Cornelio llegaron de todos lados y fue al revés. Primero recibieron el bautismo del Espíritu Santo sin imposición de manos y después fueron bautizados. O sea que el Señor es soberano. El Señor es soberano en su forma de darnos a entender las cosas. Él no tiene una regla fija, sino que Él hace las cosas de acuerdo al sentido que Él tiene, pues, que nosotros no podemos percibir. Porque uno es muy legalista. Primero esto, después esto, pero esto, después esto. Pero el Señor cambió ahí el orden. Entonces, toda la casa de Cornelio fue llena del Espíritu Santo. Entonces, después dijo, Pedro, pues bueno, tengo que completar y los bautizó. Amén, hermanos. Amén, hermano. Todavía tenemos unos minutos para que nos puedan compartir. Gracias al Señor por esta palabra. Amén, hermano, la verdad es que pues yo entré tarde, acabo de entrar, pero voy a compartir un poco, replicar lo que dijo el hermano Jorge, ¿verdad? Me gustaba lo que compartía el hermano porque, digamos, normalmente nosotros no nos gusta la autoridad, no nos gusta reconocer que hay una cabeza. Sin embargo, esta imposición de manos nos trae, nos hace estar bajo una autoridad o sobre una cabeza, perdón, bajo una cabeza. Y esto tiene que ver con que nosotros de alguna manera seamos guardados en esa comunión, pero también debajo de la cabeza. En todo el universo existe una autoridad y el Señor es quien rige esa autoridad. Entonces, esta imposición de manos nos da esa bendición de estar guardados bajo la cabeza. Pero también el hermano hablaba de la bendición de estar en el cuerpo. Y es que definitivamente nosotros necesitamos hoy aprender a vivir en el cuerpo. La comunión, la corrida del Señor digamos, pasa por todo el cuerpo. Y como veíamos en lecciones anteriores, realmente no podemos nosotros tener una vida adecuada en el Señor sin la vida del cuerpo, sin la comunión del cuerpo. Entonces fui muy impresionado porque pues hoy definitivamente que los tiempos han cambiado tanto. El Señor tiene una expresión que es su cuerpo, pero Él es la cabeza. Y definitivamente el cuerpo sin la cabeza no es nada. Entonces debemos de estar sujetos a esta cabeza y reconocer que, digamos, en la imposición de manos estamos recibiendo esto, pero también lo estamos aceptando. También el hermano hablaba acerca de la bendición que tenía que ver con que el Espíritu Santo nos llenara, ¿verdad? Y en esta situación yo por lo menos recuerdo que, digamos, en el Nuevo Testamento muchos fueron bautizados en el Espíritu Santo, pero realmente solamente el Espíritu Santo puede revestirnos de poder para llevar la vida del cuerpo y estar sujetos a la cabeza. Entonces, este Espíritu Santo que viene y está sobre nosotros hoy como una bendición,
puede venir y darnos la fuerza y el poder para estar sometidos debajo de la cabeza, pero también para vivir la vida del cuerpo. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, porque realmente hoy podemos aprender que es una bendición realmente tener al Señor como cabeza, debemos someternos a Él. Estaba leyendo el libro de Samuel hoy, y pues una de las cosas que se ve ahí es que el pueblo quería un rey, pero no se daba cuenta que el Señor era su rey. Ellos se apartaron de él porque querían a alguien físico, pero no lo estimaban a él como rey. Nosotros hoy quizá en algún momento tuvimos la misma idea, ¿verdad? De que debe de haber alguien físico para gobernarnos, pero en realidad la cabeza es algo que aparte de ser real y tangible, pues es espiritual y no se ve, pero ahí está la autoridad. Entonces me impresionaba mucho porque, digamos, este hombre, este Saúl, pues Dios le había ordenado algo y él no lo cumplió como el Señor lo hizo, sino que se guardó para él algunas cosas. Y entonces el versículo dice que al Señor más que sacrificio le agrada la obediencia. Y debemos de reconocer que nosotros muchas veces somos desobedientes a la voz del Señor. Entonces fui muy impresionado con esto porque, digamos, el ser obedientes tiene que ver con la cabeza, tiene que ver con que nosotros estemos sujetos a la cabeza. Debemos de reconocer hoy que hemos sido desobedientes y hemos sido rebeldes porque vivimos bajo un principio que es el principio de Satanás, pero hoy el Señor nos trae esta bendición de que podamos estar sujetos a la cabeza. Amén, hermanos. Amén, hermano. ¿Alguien más que quiere compartirnos? Isaí, hermano Mario, Carolina, hermana Paula, hermana Elena. Amén. Pues terminamos este mensaje acerca de la imposición de manos y pues se vuelve algo bien interesante porque pues definitivamente los mensajes para creyentes no son para nosotros, ¿verdad? Es importante los cimientos. En el transcurso de la lectura, en el aspecto, en la parte donde hace la alusión al Nuevo Testamento de lo que pasó en Éfeso, en los Hechos 19, en el libro de Hechos 19, del versículo 2 al 3, la pregunta que hace el apóstol dice: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Verdad? ¿O en qué pues fuisteis bautizados? Entonces ahí eso había causado ahí una situación, ¿verdad? Que no había cimiento, dice, que no había un fundamento apropiado. Y creo que en parte, pues tal vez pueda que tengamos algunos esta misma situación. Entonces, el tema de la imposición de manos al ser salvos, creo que es un asunto más de aprender para poder entender qué sucedió en ese momento. Porque, pues, la verdad, a mí, como dice el hermano Jorge, yo no sabía esto. A mí no se me dijo tampoco esto, ¿verdad? Recibimos al Señor. Yo repito este asunto muchas veces cuando tengo la oportunidad, pues, ¿verdad? Con Marvin y no me acuerdo con quiénes más, recibimos al Señor el mismo día. Pero éramos muy jovencitos. Pero todo esto no se nos dijo nunca, ¿verdad? Ahora que recibieron al Señor y fueron bautizados y nos pusieron las manos, ahora ustedes son hijos de Dios, ahora ustedes son parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? O quizá tal vez no, nos dijeron algo, no digo que no nos hayan dicho nada, pero, o tal vez es importante con el tiempo recalcar, ¿verdad? Este asunto o reforzarlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el primer punto dice: debemos estar sujetos a la autoridad de la cabeza. Y eso es un asunto que mencionó tanto el hermano Jorge como el hermano Marvin, porque si no estamos sujetos a la cabeza, no podemos experimentar tal unción, la unción del Espíritu Santo, que es de lo que ha estado hablando acá. Hermano Marvin nos dejó ver cuál era la importancia de esa unción. Si no tenemos la unción del Espíritu Santo, no tenemos la fortaleza para llevar la vida del cuerpo. Y aquí en este mensaje habla el hermano de dos
formas de sujetarnos a la cabeza. Por un lado, en lo personal o en lo individual. Por otro lado, en el aspecto corporativo, porque existe la cabeza, existe la autoridad, y a nosotros nos corresponde estar en la posición adecuada. Porque cuando estamos en la posición adecuada, que es de estar sujetos a la cabeza, algo dentro de nosotros empieza a fluir, y esto es la unción, porque la unción ya le fue dada a la cabeza. Entonces, una es, debemos estar sujetos. Bueno, ahora estamos repitiendo esto y pueda que lo hayamos dicho alguna otra vez, pero vamos a recalcarlo, a enfatizarlo. Necesitamos vivir una vida sujeta al Señor, sujeta a la cabeza. Dejar de estar arguyendo tal vez o argumentando todo el tiempo para hacer lo que nos parece a nosotros cuando hemos sido comprados, somos parte del cuerpo, ya no somos nuestros, y en realidad pues todo lo que hacemos y decimos debería pasar por la cabeza. Un asunto, eso es un asunto, porque debemos estar sujetos a la autoridad de la cabeza. La otra cosa que habla en 2 puntos, en el B y el C, es comprender. Dice el B, debemos comprender la importancia de la identificación, que es el principio que se ve en la imposición de manos. En la C dice, debemos comprender nuevamente que vivimos por medio de todo el cuerpo, ¿verdad? Y pues, ¿por qué es importante comprender? Porque no es algo que se vea tan sencillo. Es decir, no es algo que nosotros practiquemos o sí, practiquemos de alguna manera, porque pues vivimos tal vez un poco sueltos. Dice aquí, si no comprendemos la importancia de la identificación, nos será imposible recibir la bendición de la transmisión, de todo lo que se transmite por medio de esta unción. Siempre hay un principio en este asunto de la imposición de manos, y es el asunto de identificarnos, de decirnos qué somos ahora, ¿verdad? ¿Qué somos ahora? Y esto es cierto, que la imposición de manos cumple la función de transmitir, pero su significado fundamental es el tema de la identificación. Ahora, otro asunto que es importante comprender es que debemos comprender que vivimos por medio de todo el cuerpo. No tenemos la suficiente fuerza para vivir aislados. Si nos aislamos del cuerpo, vamos a fracasar y vamos a caer. Y eso es importante, que nosotros lo lleguemos a comprender. Dice el hermano aquí, sus ojos deben ser abiertos para comprender que desde el día de su salvación, usted y yo llegamos a ser uno de los muchos hijos, una de las muchas células y uno de los muchos miembros del cuerpo, ¿verdad? A veces Satanás nos ataca, ¿verdad? Y nos ataca como, tal vez entre algunos esto suene como a broma, pero a mí nadie me pastorea, a mí nadie me cuida, a mí esto y lo otro. A veces Satanás nos ataca con esta idea, ¿verdad? Y esto hace que pueda que nos alejamos, y no digo que no sea cierto. Definitivamente puede que también tengamos alguna deficiencia en cuanto al pastoreo, pero si alguna vez esta idea llega a nosotros, necesitamos rechazarla, ¿verdad? Si bien tal vez no recibimos una llamada personal, por todos oramos cada martes, y los que oramos todos los días o días entre semana, también mencionamos a los demás santos. Pero no estoy hablando del pastoreo, sino de comprender, que debemos comprender todos, que vivimos por medio de todo el cuerpo, dependemos de ellos, y lo que hacemos también afecta al cuerpo, ¿verdad? Y dice que cada uno de nosotros, desde el momento que hemos sido salvos y que nos han impuesto en las manos, deberíamos tener esta oración interna: Señor, ya no puedo vivir por mí mismo nada más, ¿verdad? Sin el cuerpo no puedo vivir, pero este entendimiento conlleva este otro pensamiento, que sin el cuerpo no podemos recibir la unción. Y recordemos que la unción es la que nos guía, nos enseña, pero el punto que tocó Marvin es importante: nos da la fortaleza para poder llevar una vida apropiada, adecuada, tanto de cuerpo como una vida del cuerpo, una vida de iglesia, ¿verdad? Como la vida propia nuestra, ¿verdad? Y no olvidemos por qué razón hay que estar sujetos a la cabeza. Porque la unción se le aplicó a la cabeza, ¿verdad? Entonces, para que nosotros participemos de esto, necesitamos ponernos bajo autoridad.
Y esto es importante, son principios muy importantes que debemos considerar, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos recibir los que trabajamos, si queremos recibir nuestro pago mensual o quincenal o semanal, pues nos tenemos que poner a trabajar. Pero la unción la queremos nosotros percibir, experimentar y que nos inunde. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ponernos bajo la autoridad, ¿verdad? Ponernos junto a otros que tienen que también a otros que también deben sujetarse. Y es importante que esto es tanto a nivel individual como en la unidad con los demás, ¿verdad? Nuestra sujeción es directa hacia la cabeza o debe ser directa a la cabeza, ¿verdad? Y también de manera indirecta junto con todo el cuerpo. Miren, si hacemos esto, la unción definitivamente va a descender. Si permanecemos en esta posición, ¿cuál posición? La posición de obediencia, de manera espontánea, la unción va a fluir hacia cada uno de nosotros. Luego el hermano habla acerca de dos testimonios, acerca de la imposición de manos, ¿verdad? Y la primera es en Samaria, que Felipe llegó a Samaria, un grupo de personas creyó y fue bautizada, sin embargo, no recibieron esta unción, ¿verdad? Entonces enviaron a otros apóstoles y estos oraron y el Espíritu Santo vino sobre ellos y los ungió, ¿verdad? Entonces es un ejemplo de que, o sea, cómo es que esto viene o cómo es que esto sucedió de alguna manera desde el momento que fuimos salvos, ¿verdad? Fuimos el principio de identificación, ¿verdad? Fuimos salvos, fuimos apartados, fuimos puestos bajo la administración de Dios, digámoslo o fuimos puestos pues, bajo su propiedad. Y luego en esta parte también insiste el hermano y dice, una vez que nuestra posición es correcta, que es la de obediencia y la de sujeción, la unción fluirá hacia nosotros. Pues por causa del tiempo, yo me detengo aquí. Si hay algo que quisieran añadir o preguntar. Amén. Yo estoy bien, hermano, gracias. Amén. Pues amén. Gracias al Señor por este tiempo. Y recuerden que se puso frío, así que hay que cubrirse. Y pues tomar siempre cuidado de cada uno de nosotros. Que el Señor nos guarde, hermano Jorge, hermana Elena, Isaí, hermano Mario, Carolina, hermana Paula, Marvin. Buenas noches. Mano, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermanos. Feliz noche, Dios los bendiga. Igualmente, gracias. Feliz noche. Mañana a las 6 vamos a orar juntos. Que Dios les guarde. Amén.